¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el mundo? Hoy vamos a ver el OpenAI Agents SDK, el framework oficial para crear agentes de OpenAI. Vamos a ver cómo se utiliza este framework y vamos a ver qué tan fácil es crear agentes. Recordemos, si no saben qué es un agente, es básicamente un LLM con un propósito y preferentemente con acceso a tools o herramientas. Y estas herramientas o tools no son nada más que funciones dentro de nuestro código. Entonces, hoy vamos a ver las funcionalidades básicas de este framework, que son crear agentes, darle tools o herramientas a estos agentes. Vamos a ver qué son los handoffs, que es básicamente pasar el control entre un agente y otro. Vamos a ver qué son los guardrails, que es configurar medidas de seguridad para las peticiones que hacemos a los agentes. Y por último, tracing. OpenAI nos ofrece un dashboard para ver y darle seguimiento a las llamadas que hacemos a los agentes. Entonces vamos a cubrir eso y van a ver qué tan fácil es crear agentes y utilizar estos LLMs, en específico ChatGPT. Muy bien, y para probar el framework, tengo aquí una aplicación en Next.js. Tiene un frontend muy básico. Tenemos aquí un header y una caja con un input y un botón para darle submit. Voy a mostrar aquí el código rápidamente. Este es el frontend. Tenemos aquí el header. Tenemos aquí un div donde vamos a estar mostrando los mensajes. Y aquí está el input con un botón para hacer submit que manda a llamar esta función de aquí, handle search. Y esta función handle search hace una petición a nuestro backend, que es esta ruta de aquí, API agent. Voy a hacerlo un poco más grande. Y por ahorita esta solamente nos responde hello world. Vamos a hacer la prueba. Hola, hello world. Siempre nos va a estar respondiendo esto. Entonces aquí es donde vamos a implementar nuestro primer agente. Y para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es instalar este framework de OpenAI Agents. Vamos a abrir la terminal. Aquí vamos a hacer npm install OpenAI Agents. Listo. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es importar agent y run de la librería de OpenAI Agents. Vamos a crear nuestro primer agente de esta manera. Le vamos a dar un nombre, en este caso simplemente asistente. Le vamos a dar instrucciones. Eres un asistente amable y servicial, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar también el modelo. En este caso vamos a utilizar GPT-4o Mini porque es de los más baratos y también es muy eficiente. Ahora, para mandar a llamar este agente, vamos a correr el método run, que también lo importamos de la librería OpenAI Agents. Y vamos a mandar el resultado que viene en la propiedad final output. Bien, de esta manera. Aquí solamente tenemos que pasar el input que viene desde el frontend. Para eso vamos a escribir aquí request. Y lo que estamos mandando desde el frontend es este query. Entonces vamos a obtenerlo aquí en esta parte. Query como un string y aquí lo reemplazamos. Ahora, tenemos que pasarle nuestra API key. Para eso vamos a crear un punto env, punto local, y vamos a crear este valor y ahí vamos a pegar nuestra API key. De pasada también vamos a crear otra variable llamada OpenAI API Model, que aquí vamos a poner el modelo. Esto nos va a servir para parametrizar el modelo que queremos usar. Ahora, con el siguiente código vamos a validar que existan estas dos variables, OpenAI API Key y OpenAI API Model. Las voy a poner en este arreglo y luego voy a pasar un filtro para ver que existan en process.env. Si aquí me regresa alguna de estas dos, entonces significa que esa está faltando y mandamos un error. De caso contrario, vamos a obtenerlas haciendo la desestructuración de process.env en estas dos variables. Y una vez obteniéndolas, ahora sí podemos mandar a llamar setDefault OpenAPI Key, y esa la importamos también de la librería OpenAI Agents. Entonces aquí ya estamos usando nuestra API Key. Acá vamos a pasar también el modelo que traemos acá desde el punto env y ahora sí podemos hacer la llamada a esta ruta. Vamos aquí al frontend, le decimos hola y nos responde: hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
Aquí ya estamos mandando a llamar nuestro agente y estamos devolviendo este resultado, esta respuesta de aquí. Y así de fácil es crear un agente con el framework de OpenAI Agents. Bien, y ahora vamos a ver cómo darle acceso a tools o a herramientas. Y es básicamente la definición de un agente, un LLM que tenga acceso a tools. Entonces vamos a crear aquí una tool. Esta tool es solo como ejemplo, va a ser una función que nos ayude a contar palabras. Entonces cuando a nuestro agente le digamos que cuente las palabras de un texto, va a mandar a llamar esta tool. La vamos a llamar contador de palabras y es una tool de OpenAI Agents. Hacemos la importación también de esta función y toma los siguientes parámetros. Name es el nombre de esta tool. Le tenemos que dar una descripción. Esta descripción la va a utilizar el agente para saber qué es lo que hace esta tool y cuándo mandarla a llamar. Cuenta el número de palabras en un texto dado. Bien, ahora tenemos que pasarle la lista de parámetros que va a utilizar esta tool, porque es básicamente una función. Pero tenemos que especificarlo como un objeto de tipo SOD. Y para eso vamos a importar la librería SOD de esta manera. Entonces vamos a tener que instalarla. La instalamos rápidamente. npm install SOD. Listo. Ahora sí, tenemos que pasarle un tipo objeto. Y aquí le vamos a pasar el nombre del parámetro. Le vamos a llamar texto, va a ser de tipo string y aquí vamos a describir qué tipo de parámetro va a ser este para que el LLM o más bien el agente sepa qué pasarle aquí. Y aquí va a ser la descripción, el texto para contar las palabras. Muy bien, después de eso vamos ahora sí a declarar la función. ¿Qué es lo que va a hacer esta tool? Vamos a pasar otra propiedad llamada execute, que toma como parámetro una función y vamos aquí a contar las palabras. Primero hacemos un split que nos va a devolver un array de strings y luego tenemos la longitud del array. Pero vamos a devolverlo de una manera más estructurada. Vamos a devolver un objeto con las propiedades count y vamos a devolver también el texto de vuelta. Todo esto vamos a ponerlo dentro de un try and catch. Vamos a mover esto dentro del try. Y aquí en el catch vamos a devolver un error y vamos a devolver 0 aquí. Ahora sí, aquí le pasamos esta tool. En la propiedad de tools le pasamos esa función, esta de aquí, contador de palabras. Y ahora sí podemos mandar a llamar esta herramienta. Tenemos que darle una petición que tenga que ver con contar palabras para que detecte que necesite usar esta tool, la mande a llamar y nos devuelva la respuesta. Antes de probarla, vamos a hacer aquí un log solamente para verificar que se esté llamando esta función. Ahora sí, vamos a probarla. Cuenta las palabras de este texto. El texto, hola, ¿cómo estás? Tiene 3 palabras. Vamos a ver los logs, a ver si se ejecutó esta parte de aquí, word count, que vendría siendo esto de aquí. Entonces podemos confirmar que mandó a llamar esta herramienta. Y así es como podemos integrar herramientas con nuestros agentes. Muy bien, ahora vamos a ver handoffs, que es una manera de pasar el control entre diferentes agentes. ¿Y por qué quisiéramos tener diferentes agentes en nuestra aplicación? Pues para aplicar el método de divide y vencerás. Entre más especializado esté un agente, mejor hará su trabajo. Es decir, el agente debe hacer una cosa y solo una cosa en específico. Y utilizamos handoffs para redirigir la petición del usuario a la agente que hace una tarea en específico. Muy bien, entonces tenemos este agente y le voy a cambiar el nombre y las instrucciones. Y puedo cambiarte el nombre. Ahora lo voy a nombrar asistente principal y le voy a decir que puede transferir la conversación a agentes especializados cuando sea necesario. Y voy a crear otros 2 agentes aquí. Vamos a borrar esta función por ahora, que voy a eliminar la tool. Y voy a crear estos 2 agentes. Agente de soporte técnico y agente de información general. Aquí voy a mandar a llamar esas 2 funciones y crear esos agentes. Ahora lo voy a pasar como handoffs. Y toma como parámetro los agentes de soporte y agente general. Bien, pero necesitamos darle información acerca de estos agentes al agente principal para que sepa cuándo redirigir la petición del usuario. Entonces,
vamos a pasar estos agentes dentro de una función llamada handoff, donde pasamos como primer parámetro el agente y el segundo parámetro es este objeto. Tenemos que importar handoff de la librería OpenAI Agents. Vamos a darle un nombre a esta herramienta que es de transferir. La vamos a llamar transferir a soporte. Y esta es una descripción para que sepa el agente principal o asistente principal cuándo hacer handoff o cuándo hacer la transición. Transferir al agente de soporte técnico para problemas técnicos. Y toma un input type, que en este input type vamos a definir lo que le vamos a pasar al agente. Vamos a definirlo aquí en esta parte de arriba. Datos, transferencia, soporte. Y va a ser igual un SOT de tipo object y vamos a pasarle el tipo de problema. Este tipo de problema va a ser un string. Este string va a ser el tipo de problema técnico. Es lo que le va a pasar el agente principal al agente de soporte técnico como parámetro, el tipo de problema, y tenemos que declararlo de esta manera. Bien, entonces eso lo pasamos aquí como input type. Ahora tenemos que pasar otra propiedad onHandoff, que es un tipo de evento que se va a mandar a llamar cuando se haga el handoff, y vamos simplemente a imprimir en la consola, transfiriendo al área de soporte y el tipo de problema. Esto es lo que va a generar el asistente principal y se lo va a pasar al agente de soporte técnico. Bien, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con el agente general. Ponemos al agente general dentro de handoff y vamos a pasarle esto, y acá arriba vamos a definir el input type datos transferencia general de esta manera. Igual en el evento onHandoff vamos a imprimir en la consola cuando se haga la transferencia al agente de información general. Bien, y eso sería todo. Ahora vamos a probarlo y vamos a ver en la consola qué es lo que se imprime. Necesito ayuda con un problema técnico. Tengo un error 404. Bien, y esta es la respuesta. Vamos a ver aquí en la consola. Se hizo la petición y tenemos aquí transfiriendo al área de soporte tipo de problema error 404. Entonces aquí se hizo la transferencia y mandó como tipo de problema error 404. El agente tuvo como input error 404 y después le envió una respuesta al agente principal o asistente principal, y eso es lo que nos retorna aquí como resultado en final output, que viene siendo todo esto de aquí. Entonces así es como podemos crear diferentes agentes y ceder el control entre ellos utilizando handoffs. Bien, y ahora vamos a ver guardrails. Que los guardrails son una forma de darle seguridad o de implementar medidas de seguridad a las peticiones que hacemos a los agentes. Es decir, vamos a validar la petición del usuario que sea acorde a lo que estamos esperando que nuestros agentes respondan. Por ejemplo, tenemos el agente de soporte técnico y el agente de información general. No queremos que el usuario pregunte cosas sobre matemáticas o cosas sobre el modelo en que está programado, etc. Entonces, para eso necesitamos las guardrails. Y lo primero que vamos a hacer para implementar eso es crear un agente validador. Voy a crear este nuevo agente que lo voy a llamar validador del tema, y estas son las instrucciones. Eres un validador que determina si una consulta es sobre soporte técnico o información general. Y le doy aquí lo que significa información general y también lo que debe cubrir el soporte técnico. Y por último, responde con un JSON que contenga es válido y la razón. Y vamos a pasar también como output type un objeto de tipo SOD donde tengamos estas dos propiedades. Es válido como un booleano y la razón, que es un string. La razón por la cual la petición del usuario es o no válida. Bien, ahora sí vamos a crear la guardrail que utiliza este agente. Vamos a llamarlo validar tema guardrail y debe de ser de tipo input guardrail. Lo importamos de la librería OpenAI Agents, donde tiene un nombre y el segundo parámetro es una función asíncrona. Y aquí es donde vamos a correr nuestro agente validador, donde le pasamos el input y un contexto. Después el resultado lo vamos a obtener, ya sabemos, de final output, y vamos a obtener un objeto que tenga estas dos propiedades. Recordemos que lo declaramos aquí es válido y razón. Entonces aquí guardamos el output
y sacamos las dos propiedades individualmente, es válido y razón. Si por alguna razón no existen, tenemos estos valores por default, false y razón no especificada. Entonces vamos a devolver esto, output info, que va a ser la razón, y esta propiedad bien importante, tripwire trigger. Esto significa si el programa va a parar o no, si detenemos la petición del usuario. Entonces, si no es válido, aquí vamos a pasar un true. O podemos verlo de esta manera más sencilla. Si el input es válido, no detenemos el programa. Si el input no es válido, vamos a detener el programa y aquí pasamos true. Y vamos a también manejar los errores. En caso de que haya un error, aquí podemos manejar una respuesta predefinida, ya sea que por default los deje pasar o que detenga el programa si hubo un error con esta ejecución. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra guardrail, validar tema guardrail. Y ahora se la vamos a pasar al agente principal. Aquí input guardrails, vamos a pasar validar tema guardrail, la guardrail que creamos acá arriba, esto de aquí. Muy bien, una vez teniendo eso, ahora vamos a manejar la respuesta del guardrail en caso de que el programa se detenga y detecte una petición inválida. Esto está dentro de un try and catch. Entonces vamos aquí en el catch y vamos a verificar que el error sea de tipo input guardrail tripwire triggered. Igual importamos de OpenAI Agents. Si el error que nos arroja esto es de este tipo, significa que la validación no fue pasada y no es una petición ni de soporte técnico ni de información general. Entonces vamos a manejarlo de esta manera. Vamos a obtener aquí la razón. Solamente vamos a darle un valor por default. La consulta no está relacionada con los temas soportados, pero aquí vamos a obtener la razón real que nos arroja el agente validador. Y después vamos a retornar esta respuesta al usuario. Este mensaje, la razón, vamos a ponerle de tipo que sea fuera de tema y vamos también a mandar esta sugerencia. Toda esta información se va a mandar al frontend, pero ahorita solamente se va a mostrar el mensaje. Ahora sí, vamos a probarlo. Ya con esto tiene medidas de seguridad. Se puede validar la petición que da al usuario. Yo voy a decirle, por ejemplo, necesito ayuda de soporte técnico. Y aquí me debe dejar pasar. Bien, me pide más información sobre el soporte técnico. Pero si yo le digo, dime quién es el MVP de la NBA. Lo siento, solo puedo responder preguntas sobre soporte técnico o información general. Es esto de aquí. Recuerden que estamos mostrando el mensaje. Vamos a mostrar la razón real que nos devuelve el agente validador. De nuevo le voy a preguntar eso mismo. Dime quién es el MVP de la NBA. La consulta no está relacionada con soporte técnico ni información general de una empresa, sino que es una pregunta sobre deportes. Esta es la razón que nos arroja el agente validador, que viene desde acá, recordemos, aquí la razón. Entonces es así como podemos validar las peticiones que nos da el usuario. Imagínense que ponen un LLM en la tienda de algún cliente en su página, pero quieren que los usuarios solamente les den peticiones relacionadas a los productos, a las ventas, etc. Entonces podemos ya con esto validar las peticiones del usuario para que no haga preguntas diferentes de eso. Y también aquí lo que se recomienda es que el agente validador tome un modelo que sea de los más baratos, que de los más baratos de OpenAI creo que es el 4o mini, o más bien este de aquí, GPT 4.1 Nano, que cuesta 10 centavos cada millón de tokens. Entonces es recomendable poner cualquiera de estos dos, el Nano o el Mini, aquí en esta parte validadora para que no consuma tantos créditos. Muy bien, ya por último vamos a ver tracing, que nos permite darle seguimiento a las peticiones que hacen los usuarios a nuestros agentes. Y para eso vamos a ir a la plataforma de OpenAI, aquí en la parte de Dashboard. Aquí en la parte de Traces se muestran aquí las peticiones que se hicieron. Por ejemplo, esta de aquí que fue la última que hicimos, vemos aquí la respuesta que nos dio. Estas son las instrucciones del agente validador. Este fue el input del usuario. Esto fue lo que le dijimos y esto es lo que nos devolvió. Es válido, falso y la razón en formato JSON como se lo pedimos aquí en esta parte.
responde con un JSON que contenga esto de aquí. Y pues en sí aquí es donde podemos darle seguimiento a todas las peticiones que se hacen a nuestros agentes. Muy bien, pues eso ha sido todo. Así es como podemos utilizar el framework de OpenAI de JavaScript para crear nuestros agentes de manera muy fácil. Y ya lo saben, yo los invito a crear estos agentes, a seguir aprendiendo, a crear software. La inteligencia artificial está cambiando el mundo de manera rápida y nosotros tenemos la oportunidad de subirnos en esa ola y crear software que ayude a mucha gente y a hacer un cambio en nuestras vidas. Sigue aprendiendo, innovando, lleva tus ideas a la realidad porque hoy en día es mucho más fácil con todo esto de la inteligencia artificial. Imagina software que pueden ayudar a médicos a diagnosticar enfermedades, sistemas que mejoren la educación personalizada o incluso herramientas que ayuden a un negocio local a ser más eficiente. Tenemos la oportunidad de hacer eso el día de hoy, entonces yo los invito a que sigan creando y a que sigan innovando, que creen sus soluciones y las vendan. Si aprendieron algo en este video, si les fue útil, denme un like por favor, suscríbanse al canal porque vamos a tener más contenido como este. Voy a sacar un video sobre MCPs específico en TypeScript, ya tengo uno en Python, pero quiero hacer uno en TypeScript. Entonces suscríbanse al canal y ya saben, nos vemos hasta la próxima. Chao.